Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 68 años y durante más de 3 décadas viví en una casa amplia en las afueras de Zaragoza, la misma que construimos mi difunto esposo, Manuel, y yo con nuestro esfuerzo, ladrillo a ladrillo. Jamás pensé que, después de haber superado enfermedades, crisis y duelos, el golpe más doloroso me lo daría mi propio hijo. Todo sucedió un domingo de octubre de 2023, en una comida familiar aparentemente tranquila. Ya llevaba tiempo dándole vueltas a una idea que me quitaba el sueño. La casa era demasiado grande para mí sola. Entre el IBI, las reparaciones del tejado y el mantenimiento del jardín, el gasto se me había ido de las manos. Había decidido venderla y mudarme a un piso pequeño cerca del centro, donde pudiera moverme sin depender de nadie. Mi hijo, Sergio, de 40 años, cortaba el asado con la mandíbula tensa. A su lado, Laura, su esposa, revisaba sus redes sociales mientras bebía vino caro, como si el tiempo y la mesa fueran suyas. Sentí que mi propio hogar se había convertido en un lugar donde yo sola sobraba. Respiré hondo y dije, dejando los cubiertos sobre el plato, he tomado una decisión. Voy a vender la casa. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el crujir de la madera bajo nuestros pies. Sergio levantó la mirada, pero sus ojos no eran los de mi hijo, sino los de un desconocido. ¿Venderla?, repitió, como si fuera una ofensa personal. ¿Y por qué no me lo consultaste antes? Porque es mi casa, hijo, respondí con calma, y ya no puedo mantenerla. Laura entonces alzó la voz con esa sonrisa fría que nunca había sabido descifrar. Bueno, si la vendes, lo lógico es que nos toque una parte, ¿no? Al fin y al cabo, somos familia. Noté como algo dentro de mí se rompía. El dinero será para mi jubilación. No voy a financiar vuestros caprichos. Sergio golpeó la mesa con tanta fuerza que el vaso de vino cayó al suelo. «Eres una egoísta», gritó, y sin darme tiempo a reaccionar, me golpeó en la cara. Sentí el chasquido en mi nariz y el sabor metálico de la sangre. No lloré, no grité, solo me levanté. 10 minutos después, mientras ellos se marchaban dando portazos, ya había llamado a la Policía Nacional. Esa misma noche firmé el precontrato de venta. No fue venganza, fue respeto. Y el respeto, aprendí por fin, no se mendiga. A mis 68 años, comprendí que nunca es tarde para defender la dignidad, y que una casa se puede perder, pero una vida en paz se reconstruye. Laura se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos con ese gesto estudiado que utilizaba cada vez que quería sonar amable. «Eso está genial», Elena dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Justamente Sergio y yo estábamos pensando en invertir en una franquicia de reformas. Me quedé inmóvil. Sentí como el estómago se me encogía. «¿Perdona?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Sergio asintió, como si el asunto ya estuviera decidido desde hacía tiempo. «Tiene lógica», mamá dijo con una tranquilidad que me hirió más que cualquier grito. «Tú guardarías el dinero en una cuenta y ya está, sin movimiento. Nosotros sabemos cómo hacerlo crecer. Ese dinero es mío», Sergio respondí, sintiendo como el aire empezaba a arderme en el pecho. «Es para mi jubilación, para los años que me quedan, para vivir tranquila sin depender de nadie». Laura soltó una risa seca, un sonido afilado, como vidrio rompiéndose. «Vamos, Elena, no seas dramática. Dentro de poco, ya sabes, es ley de vida». Sentí como el mundo se detenía. «¿Qué acaba de decir?», murmuré. Ella se encogió de hombros con una naturalidad devastadora. «Tienes 68 años. ¿Cuántos años buenos crees que te quedan? Nosotros somos jóvenes. Podemos hacer que ese dinero trabaje de verdad». Sergio no dijo nada. Solo me miró, como si mi negativa fuese una absurda obstinación. «Llevas toda la vida acumulando», añadió. «Deja que nosotros aprovechemos lo que tú construiste». Algo dentro de mí se rompió. Me levanté de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «No», grité, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Ese dinero representa toda una vida con vuestro padre, su esfuerzo, el mío, nuestro hogar. No pienso regalarlo». Laura también se levantó. Sus ojos, perfectamente maquillados,
ahora ardían de rabia pura. «Eres una vieja egoísta», escupió. «¿Egoísta?», repetí, con una calma que no sabía que tenía. «Por no pagar vuestros caprichos, por pedir respeto en mi propia casa». Fue entonces cuando vi en los ojos de Sergio algo que jamás había visto: desprecio. Y en ese instante supe que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. «Estoy hablando claro», dije, ahora sin temblar. «Mi dinero, mi decisión». Laura dio un paso hacia mí. «Ese dinero nos pertenece», dijo con voz helada. «Somos familia». Sentí esa palabra como un golpe. «La familia no espera la muerte de sus mayores como si fuera una inversión», respondí. Fue entonces cuando Sergio perdió el control. Lo vi acercarse rápido, el rostro deformado por la ira. No tuve tiempo de apartarme. Su mano golpeó mi cara con tal fuerza que el mundo se volvió blanco. Caí hacia atrás. La sangre caliente empezó a descender por mi nariz. El dolor era agudo, pero lo que más dolía era la traición. Mi propio hijo. El niño al que había cunado en mis brazos, al que había curado rodillas raspadas, al que enseñé a mirar a los demás con honestidad. Cuando la vista comenzó a aclararse, vi a Sergio delante de mí. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una mezcla de furia y desconcierto. A su lado, Laura tenía una media sonrisa, casi victoriosa. «Mira lo que me has hecho hacer», dijo Sergio con una voz fría, como si la culpa fuera mía y no suya. Me incorporé despacio. Sentía la cara arder y un zumbido extraño en los oídos. Tomé una servilleta del mantel y la presioné contra mi nariz. La sangre empapó el tejido en segundos. Respiré hondo, notando el silbido agudo entre los huesos dañados. Pero no lloré, no grité. En vez de eso, una calma profunda, casi desconocida para mí, comenzó a extenderse por mi cuerpo. «Los miré directement». 10 minutos, susurré. «En 10 minutos vais a arrepentiros de todo». Ambos se quedaron inmóviles, confusos, como si mis palabras no tuvieran sentido. Pero yo ya caminaba hacia mi despacho, dejando pequeñas gotas rojas sobre el suelo de madera que Manuel, mi marido, había colocado con sus propias manos hace décadas. Decían que era vieja. Tal vez lo era. Pero la edad trae cosas que ellos no conocían: paciencia, experiencia y una serenidad capaz de cortar el aire sin necesidad de gritar. Mientras me lavaba la cara en el baño, recordé los últimos años. Desde que Sergio se había casado con Laura, todo había cambiado. Las visitas dejaron de ser cariño y se convirtieron en inspecciones. Las conversaciones, en quejas. Las peticiones, en exigencias. Yo había callado, pensando que el amor de madre era suficiente para sostener un vínculo. Pero el amor no puede justificar la humillación. Ese golpe no solo me rompió la nariz, me despertó. Había una frialdad en Sergio que me resultaba desconocida, casi ajena. Me miraba como si estuviera de más en mi propia casa. Recordé un día, meses atrás, cuando volvíamos en su coche. Laura miraba por la ventanilla y dijo sin siquiera dirigirse a mí: «Necesitamos algo más grande. No podemos seguir en ese piso. Queremos una casa con jardín, piscina, algo digno de nosotros». «Imagino que habréis estado ahorrando», respondí en aquel momento, intentando mantener la calma. Se miraron entre ellos en el espejo retrovisor. «Pensábamos que quizás podrías ayudarnos con la entrada», dijo Sergio. «¿Cuánto?», pregunté. «Unos 70.000 euros», respondió Laura, como si pidiera un paquete de pan. Recuerdo que sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. «Es mucho dinero», susurré. Laura se giró hacia mí con ese tono que nunca olvidaré. «Vamos, Elena, no lo necesitas». Aquella frase, ahora lo sé, fue la primera grieta antes del derrumbe. Solo está ahí, durmiendo en el banco. La frase de Laura resonó en mi cabeza como un martillo. El tono con el que lo dijo me heló la sangre. Era como si mis años de esfuerzo y mis ahorros pertenecieran a todos menos a mí. «Lo pensaré», contesté al final, con la voz pequeña. El silencio que siguió fue tan intenso que podía oír el latido en mis sienes. Sergio no dijo nada. Siguió conduciendo como si no hubiera oído, como si todo lo que yo dijera no tuviera peso. Aquella noche, ya en casa, me preparé una taza de manzanilla
y la sostuve entre las manos hasta que el calor me calmó. Miré por la ventana las luces lejanas de Zaragoza y me pregunté en qué momento mi hijo había cambiado tanto. Los préstamos comenzaron poco después, como si fuera un goteo constante. Primero 500 euros para una reparación del coche, más tarde 1000 para una urgencia de Laura, después 2000 para una inversión segura. Promesas hubo muchas. Te lo devuelvo la semana que viene. Mamá, confía en nosotros. Nunca llegó nada. Y no era solo el dinero, era la forma en que me hablaban, la manera en que ya no respetaban mi casa ni mis costumbres. Las visitas dominicales se volvieron obligaciones que soportaba por rutina. Laura encontraba siempre un motivo para criticar: si la comida estaba salada, si el sofá olía a cerrado, si mi televisor parecía de otra época. Una vez, paseando la mirada por el salón con desdén, me dijo: ¿No te da vergüenza vivir así? Sergio se rió. Esa risa se me clavó como un puñal. El punto de ruptura llegó en el aniversario de la muerte de Manuel. Cada año le preparaba su plato favorito y ponía flores junto a su retrato. Era mi manera de hablar con él. Aquel día entraron sin avisar. Laura cogió la foto, la giró con un gesto brusco y dijo: «Esto es enfermizo. Supera el pasado». Sergio asintió con una frialdad que me dejó helada. «Tu padre se fue hace 5 años», dijo. «Ya está bien». Sentí como si me hubieran abofeteado. No era solo la falta de tacto, era que mi propio hijo permitiera que su mujer decidiera cómo debía vivir mi duelo. Esa noche no pude dormir. Llamé a mi hermana Carmen en Valencia. Le conté todo con la voz rota. Los préstamos, las risas, las humillaciones. Ella me escuchó en silencio y al final soltó un suspiro largo. Elena me dijo: «Quizás tu hijo siempre fue así, y Laura solo le aporta valor o permiso. Si ese es el caso, tienes que protegerte». Sus palabras me persiguieron. Comencé a desenterrar recuerdos que había querido olvidar. Pequeñas excusas de Sergio, sus veces culpando a otros, su facilidad para manipular con dulzura cuando algo le convenía. Manuel me lo había advertido una vez. «Lo estás malcriando, Eli. Le haces creer que el mundo le debe algo. Un día te lo hará pagar». Ay, había negado esa voz. Ahora, con el golpe en la cara aún palpitando en mi memoria, comprendí que Manuel había visto algo que yo no quise ver. Y entendí que, para recuperar la paz, no bastaría con perdonar. Tenía que actuar. El año pasado todo empeoró. Los préstamos dejaron de ser peticiones y se convirtieron en exigencias. Las visitas, antes llenas de afecto, pasaron a ser auténticas inspecciones. Laura comenzó a hablarme como si ya hubiera decidido cuál debía ser mi futuro. «Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande», decía, con tono paternalista. «Es peligroso». Sergio asentía, fingiendo preocupación. «Podrías mudarte a una residencia, mamá. Allí tendrías compañía», añadía, como si estuviera haciéndome un favor. Pero pronto entendí que aquello no era preocupación. Era interés. Cada conversación que empezaba con «¿Cómo estás?», terminaba con la misma frase: «Véndenos la casa, Elena. Nosotros te cuidaremos mejor que nadie». La idea me revolvía el estómago. Esa casa era mi refugio. Era lo que Manuel y yo construimos juntos, con nuestras manos, nuestra paciencia y nuestros inviernos fríos junto a la chimenea. Era mi vida. Pero insistían una y otra vez. Al principio como sugerencia, luego como presión, después casi como orden. Fue entonces cuando, hace 3 meses, tomé una decisión silenciosa. Instalé cámaras de seguridad, no porque temiera ladrones, sino porque algo dentro de mí gritaba que debía abrir los ojos. Y se abrieron. Un día, revisé las grabaciones. Mi corazón se detuvo. En los vídeos se veía claramente a Sergio y Laura entrando en mi casa cuando yo estaba fuera. Reían, abrían mis armarios, comentaban mis cosas como si ya les pertenecieran. En uno de los videos, Laura sostenía uno de mis vestidos favoritos y se burlaba. «Mira esto, Sergio. ¿Puedes creer que alguien se ponga algo así?» Él, riéndose, respondió: «Cuando nos mudemos aquí, todo esto desaparecerá». Algo en mí se quebró. La tristeza se evaporó. Solo quedó la determinación. En otro video, Laura decía riendo mientras sostenía una de mis blusas:
Tendremos que quemar toda esta ropa de vieja. Cuando nos mudemos, repitió Sergio, ignorando que la cámara grababa cada palabra. Y luego, una frase que aún hoy me hiela. Solo es cuestión de que entienda que ya no puede vivir sola. No esperaban que me marchara. Esperaban que yo faltara. En un tercer vídeo, los vi revisando mis extractos bancarios, fotografiándolos, calculando cifras. Entre sus ahorros y la casa, hablamos de más de 1 millón de euros, dijo Sergio. ¿Y si se niega?, preguntó Laura. Él se encogió de hombros. Habrá que ser creativos. Una mujer de su edad, viviendo sola. Los accidentes pasan. Sentí un frío que no venía del cuerpo, sino del alma. Mi propio hijo hablaba de mi muerte, como quien calcula una factura. Y entonces supe que aquello no era solo dolor. Era guerra. Había instalado una aplicación en mi móvil para ver las cámaras en tiempo real. Lo hice casi en silencio, sin comentarlo con nadie. Una tarde, mientras hacía la compra en el supermercado del barrio, recibí una alerta de movimiento. Pensé que sería el viento o un gato, pero cuando abrí el vídeo en directo, se me heló la sangre. Sergio y Laura estaban dentro de mi casa. No estaban solos. Iban acompañados de un hombre desconocido, revisando las vigas, los enchufes, el cuadro eléctrico, como si estuvieran preparando una reforma. O algo peor. Si a la vieja le pasara algo, dijo Laura, con una frialdad que jamás había escuchado, ¿cuánto tardarían en darse cuenta? El hombre, que parecía un contratista, contestó con una tranquilidad escalofriante. Depende. Podría pasar una semana antes de que alguien viniera a ver cómo está. Tuve que apoyar ambas manos sobre el carrito para no caer al suelo. No estaban esperando que yo me fuera. Estaban planificando mi ausencia. Mi muerte era, para ellos, una gestión práctica. Esa noche, cuando se marcharon, me senté en la cocina con una taza de café. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era ira. Ira serena, clara, lúcida. Sabía que no podía denunciar todavía. Necesitaba pruebas concretas, documentos, registros, algo imposible de desmontar. Llamé a don Roberto Martínez, mi abogado de toda la vida. Necesito hacer cambios en mi testamento, le dije, y también saber qué opciones tengo si alguien intenta hacerme daño. Elena. Su voz se volvió grave. ¿Está todo bien? No respondí, pero lo estará. Durante 2 semanas trabajamos en silencio, preparando documentos, copias, declaraciones preventivas, grabaciones aseguradas en la nube. Yo no estaba sola, y ellos no lo sabían. Solo faltaba el momento adecuado para que todo saliera a la luz. Y esa noche, la noche en que Sergio me golpeó, entendí que había llegado ese momento. Me lavé la sangre del rostro y por primera vez en meses me vi en el espejo sin miedo. Sonreí. No era la sonrisa de quien ha perdido, sino la de quien ya ha ganado. Volví al comedor. Caminé despacio, dejando que el silencio hablara. Sergio se paseaba inquieto. Laura tamborileaba los dedos contra la mesa. ¿Ya has terminado tu numerito?, soltó ella, pero su voz tembló. Me senté. Coloqué la toalla ensangrentada sobre el mantel, justo delante de ellos. ¿Sabéis?, dije con calma. Durante años me pregunté si realmente os conocía, si el hijo que crié y la mujer que él eligió eran quienes decía ser. Mamá, estás exagerando, murmuró Sergio. Toqué mi nariz hinchada. Esto no es exageración. Esto es claridad. Laura me miró fijamente. ¿Claridad sobre qué? Sonreí. La sonrisa de alguien que por fin deja de callar. Respondí levantándome despacio, sintiendo cómo el silencio se tensaba a mi alrededor. Sé perfectamente lo que habéis estado planeando, dije, sin necesidad de elevar la voz, y sé lo que pensáis de mí. Caminé hacia el aparador donde guardo las copas de cristal que Manuel me regaló en nuestro 20º aniversario. Tomé una entre las manos y la sostuve bajo la luz, como si necesitara asegurarme de que algo puro todavía existía en esa habitación. Sé que habéis entrado en mi casa cuando no estaba, continué. Sé que habéis revisado mis cuentas, que hicisteis fotos de mis documentos. El aire se volvió denso. Sergio se quedó completamente pálido. Laura mantenía las manos rígidas sobre la mesa, como si temiera que se delataran temblando. No sabemos de qué hablas, murmuró él, con una voz hueca. Incliné la cabeza, casi con lástima.
Ah, no, ¿tampoco os acordáis del hombre que trajisteis la semana pasada? El que inspeccionaba las vigas, el cuadro eléctrico, el que os explicó cuánto tardarían en darse cuenta si algo me pasaba. Laura se levantó tan brusco que la silla chirrió contra el suelo. Eres una vieja paranoica, escupió. Nadie ha estado aquí. ¿No recuerdas lo que dijiste? Respondí con una calma helada. Si a la vieja se le cae el techo encima, tardarán días en darse cuenta. El color desapareció de su rostro. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. ¿Nos has estado espiando?, gruñó Sergio, con una furia rota. En mi propia casa, dije. Imagínate. Caminé hacia mi estudio, sabiendo que me seguirían. Y lo hicieron, como lobos que creen que aún tienen ventaja, sin saber que esta vez la presa tenía colmillos. Mi estudio siempre había sido mi refugio. Fotografías familiares, diplomas, recuerdos de toda una vida junto a Manuel. Allí estaba también mi ordenador, y lo que acabaría con su juego. Encendí la pantalla. Sentí sus respiraciones agitadas detrás de mí, el miedo mezclado con rabia y algo parecido a arrepentimiento tardío. ¿Sabéis qué tiene de útil la tecnología actual?, pregunté sin girarme. Que permite instalar cámaras tan pequeñas que nadie las nota, y pueden grabar durante semanas. «Mamá», susurró Sergio, y por primera vez en años lo escuché como cuando era niño, vulnerable, asustado. «¿Qué estás haciendo?», mostrando quiénes sois realmente, respondí. Hice clic en una carpeta llamada Pruebas. La pantalla se llenó de vídeos ordenados por fecha. Reproduje uno del mes pasado. En él, Sergio y Laura reían en mi salón, revisando mis cajones. «Cuando nos mudemos aquí, todo esto irá a la basura», decía Laura, sosteniendo uno de mis álbumes de fotos familiares. Pausa el video. Los miré. Y por primera vez, no fui yo quien tembló. Esto fue el 15 de octubre, dije, con una sonrisa tranquila, sin rastro de temblor. Pero también tengo lo del día 22. Ese día hablasteis de cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. El silencio se volvió insoportable. «Elena, déjame explicarte», balbuceó Laura, por primera vez sin arrogancia. «¿Explicarme qué?», respondí, abriendo el siguiente archivo. «¿Cómo planeabais quedarte con mi casa después de que yo desapareciera?». El video comenzó a reproducirse. Allí estaban, Laura, Sergio y el contratista, revisando las vigas del techo como si fueran simples piezas de una construcción cualquiera. Si a la vieja le pasara algo, decía Laura en el video, ¿cuánto tardarían en darse cuenta? Depende, respondía el hombre. Podría pasar días. Sergio se desplomó sobre una silla, hundiendo el rostro entre las manos. «Mamá, nunca íbamos a hacerlo», exclamó, la voz rota. «Ah, ¿no?», pregunté. «Entonces, ¿por qué contratasteis a un especialista en accidentes eléctricos? ¿Por qué fotografiasteis mis cuentas bancarias?». Laura, al borde del pánico, replicó. «Esos vídeos son ilegales. Rey, una risa seca. Final. Querida, están grabados en mi propia casa, mi hogar, mi propiedad. No solo son legales, son pruebas de vuestro intento de fraude y de algo mucho peor». Sergio levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Nunca dijimos que íbamos a matarte», murmuró. Lo miré con esa calma que nace cuando el miedo muere. «No hacía falta decirlo», respondí. «Ya lo habíais planeado todo». Hice clic en otro archivo. El audio era nítido. «Con la venta de la casa y sus ahorros podríamos llegar al 1.200.000», decía Laura, con voz calculadora. «Una mujer de su edad viviendo sola pasa constantemente». Detuve el video. Sergio temblaba. Laura buscaba una salida con los ojos, pero no había ninguna. Me acerqué a la caja fuerte que Manuel y yo instalamos hace años. Marqué la combinación con calma. El clic metálico resonó en la habitación como una sentencia. Saqué una carpeta gruesa y la dejé sobre el escritorio. No solo instalé cámaras, continué. También hablé con abogados, investigadores y especialistas en delitos patrimoniales. Este dossier muestra todo. Pasé la primera página. «Vuestro negocio de reformas», dije mirando directamente a Sergio, «tiene más de 200.000 euros en deudas». Luego miré a Laura.
Y tú utilizaste tarjetas a nombre de otras personas para encubrir gastos. Hacienda ya tiene copia de todo. El silencio que siguió no fue un silencio vacío. Fue el sonido exacto del miedo entrando en un corazón. Laura retrocedió como si yo le hubiera dado una bofetada. «Eso no es verdad», murmuró, extremadamente pálida. «Claro que lo es», respondí, sacando más documentos de la carpeta. «Tengo los registros, las copias y los testimonios. Y por cierto, el contratista que trajisteis, Julián Herrera, tiene antecedentes por fraude». Cuando mi investigador le explicó lo que implica conspirar en un posible homicidio, se volvió sorprendentemente colaborador. Entonces Sergio se levantó de golpe, con los ojos brillantes de desesperación. «Mamá, por favor, podemos arreglarlo». Reí. Una risa que no recordaba haber oído salir de mí nunca. Una risa que dolía. «¿Arreglarlo?», repetí. «Hace menos de una hora me rompiste la nariz. Hace una semana planeabais cómo hacer que yo pareciera una anciana que tuvo un accidente doméstico. ¿Qué parte, exactamente, crees que se puede arreglar?» Laura empezó a llorar. Pero no era dolor, no era arrepentimiento, era miedo. Estábamos estresados, balbuceó. Dijimos cosas sin pensar, la miré directement, sans parpadear. Yo también he estado estresada, susurré. Pero nunca se me ocurrió matar a mi propio hijo para resolver mis problemas. Saqué el último documento y lo dejé sobre la mesa con calma quirúrgica. «Pensasteis con suficiente claridad como para revisar mis pólizas de vida, calcular el valor de esta casa y planear el acceso a mis cuentas bancarias tras mi muerte. Aquí está el registro de vuestras búsquedas. Venenos que no dejan rastro, accidentes domésticos frecuentes, cómo manipular una caída en escalera». El silencio se volvió sepulcral. El reloj del salón marcaba los segundos como golpes de martillo. Nadie respiraba. Ahora dije, cerrando la carpeta con firmeza, vamos a hablar de lo que ocurrirá a partir de este momento. Me senté despacio y los obligué a mirarme. Pero antes, hay algo que debéis saber sobre esta casa que tanto deseáis. Sonreí. Y esta vez, no había ni un gramo de amor en esa sonrisa. Resulta que esta casa nunca ha sido realmente mía para vender. Las caras de Sergio y Laura cambiaron. Primero confusión, luego incredulidad y después terror. ¿Qué quieres decir?», preguntó él, casi sin voz. «Siéntate», ordené. «Os lo explicaré». Laura se desplomó en la silla más cercana. Sergio sostuvo el respaldo, como si el suelo se moviera bajo él. «Esta casa», continué, sacando un documento protegido en plástico, «fue comprada hace 41 años por Manuel y yo, pero no lo hicimos de forma convencional. Testamento de Manuel que dejó la nuda propiedad a favor de los nietos y el usufructo vitalicio para mí. Silencio absoluto. ¿Sabéis qué significa eso?», pregunté. Sus rostros vacíos respondieron por ellos. «Significa», dije despacio, «que técnicamente yo nunca he sido la propietaria». Pausa. Miradas rotas. El mundo cayéndoles encima. «Yo solo tengo derecho a vivir aquí hasta el último día de mi vida», concluí. «Los verdaderos herederos son otros». Y en ese instante, los dos comprendieron que toda su ambición se había construido sobre arena mojada. «Solo soy la beneficiaria vitalicia», continué, manteniendo la mirada firme. «Tengo derecho a vivir en esta casa hasta el último de mis días, pero la propiedad real pertenece al fideicomiso familiar». Laura, con la voz áspera, preguntó, «¿Y qué significa eso para nosotros?». «Para vosotros», respondí sin titubear absolutamente nada. La piel de Sergio perdió todo color. «Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios?», musitó. Y fue entonces cuando sonreí. No una sonrisa irónica, sino una sonrisa tranquila, verdadera. «Tus hijos, Sergio, Andrés y Clara, ellos son los verdaderos herederos de esta casa». El silencio cayó como una piedra en el comedor. Podía escucharse el tic-tac del reloj del pasillo, marcando el final de un engaño largo y lento. Laura abrió la boca, incapaz de asimilarlo. «Eso es imposible», balbuceó. «No vemos a esos niños desde hace años». «Exactamente», dije, «porque vosotros decidisteis que era más importante complacer una vida nueva, una imagen nueva, que mantener el vínculo con vuestra propia sangre». Vi cómo los ojos de mi hijo se nublaban.
Cuando te casaste con Laura, continué despacio, ella dejó claro que no quería nada que te atara al pasado, y tú lo aceptaste. Andrés tenía 12 años, Clara tenía 14. Poco a poco, se fueron borrando de tu mundo. Noté cómo Sergio tragaba saliva con dificultad, porque cada palabra era verdad. Primero fueron las visitas canceladas, luego las llamadas sin devolver. Y cuando María, su madre, se mudó con ellos a Valencia, tú no moviste un dedo para impedirlo. No fue tan sencillo, murmuró Sergio. Fue complicado. ¿Complicado? Repetí, sin elevar la voz. No estuviste en la graduación de Andrés, ni en el concierto de Clara. Cuando él se rompió el brazo jugando al fútbol, lo supiste 3 semanas después. Laura apartó la mirada, inquieta. Fue María la que los alejó, insistió ella, casi en un susurro. Negué con la cabeza. María me llamaba llorando. Cada vez que cancelabais una visita, cada vez que los niños preguntaban, ¿Papá viene hoy? Y yo les mentía. Les decía que estabas ocupado, que seguías siendo un buen padre. Guardé silencio un instante. Dejé que la verdad se clavara donde correspondía. Pero tú sabías lo que estabas haciendo, Sergio. Elegiste a Laura antes que a tus hijos. Me levanté, fui hasta el aparador y saqué mi teléfono. Busqué una foto. La giré hacia ellos. En ella, Andrés y Clara sonreían junto a mí, bajo los almendros del jardín. Andrés tiene 17 ahora, dije. Quiere estudiar Derecho. Y Clara tiene 15. Toca el violín de una manera que ilumina esta casa. Y por primera vez esa noche fue Sergio quien lloró. Andrés es capitán del equipo de debate y está preparando el acceso a Derecho en la universidad. Continué, mirándolo sin pestañear. Clara tiene 15. Toca el violín con una delicadeza que parece sacada de otra época. Sueña con ser veterinaria. Sergio observó la foto como si mirara a 2 fantasmas. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Son jóvenes trabajadores, respetuosos, generosos, añadí con suavidad. Todo lo que tú podrías haber sido si hubieras elegido el camino correcto. Laura apretó los labios, aunque ya sabía hacia dónde iba todo. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó, aunque la respuesta pendía en el aire. Porque llevo 2 años en contacto constante con ellos, respondí. He viajado a Valencia a verlos 5 veces, y ellos han venido aquí 3, siempre cuando vosotros no estabais. La cara de Sergio se contrajo, como si de pronto se hubiera quedado sin aire. Has estado viendo a mis hijos. Sin decírmelo, murmuró, la voz rota en un hilo. Tus hijos, repetí, con una calma helada. Dime, Sergio, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguno de ellos? ¿Recuerdas sus cumpleaños? ¿Sabes en qué curso están? ¿Sabes si están bien? No respondió. Porque no podía. Porque la verdad pesa más que la mentira. Andrés cumplió 17 el mes pasado, continué. Le regalé el reloj de su abuelo Manuel, ese que tú dabas por hecho que heredarías algún día. Los ojos de Sergio se agrandaron. Clara ganó hace 2 semanas el primer premio en un concurso de violín en Castellón. Yo le envié flores. Y cenó conmigo aquí, en esta mesa, en esta casa. Caminé hasta el estudio y regresé con una carpeta gruesa, con la etiqueta Fideicomiso Familiar Martínez Ruiz. Este fideicomiso no solo protege esta casa, expliqué, protege el legado de Manuel y mío. Y contiene una cláusula muy clara. Abrí el documento y leí en voz alta. Si un heredero directo muestra desprecio por los valores familiares, abandona a sus hijos o ejerce violencia contra la administradora del fideicomiso, sus derechos serán transferidos automáticamente a la siguiente generación. Sergio palideció. Mamá, no puedes hacer eso. Ya está hecho, respondí con serenidad. La agresión de esta noche fue el último requisito. Los abogados ya están informados. Saqué el teléfono y marqué. Señor Robledo, soy Elena Martínez. Sí, todo quedó grabado. Proceda. Colgué. Los miré. En 48 horas, Andrés y Clara serán oficialmente los herederos. También recibirán mis ahorros y el seguro de vida. Todo lo que intentasteis robarme. Laura se levantó bruscamente, volcando la silla. Esto es una locura. Esos niños apenas te conocen. La miré fijamente. Me conocen mejor que vosotros jamás lo intentasteis. Porque donde vosotros pusisteis ambición,
Ellos pusieron amor. Me conocen mejor de lo que tú me has conocido, jamás repetí, sin levantar la voz. Andrés me ayudó a instalar las cámaras. Clara fue quien me sugirió contratar un investigador privado. La revelación cayó sobre ellos como una losa. No solo habían sido descubiertos, habían sido superados. Marqué otro número y activé el altavoz. Abuela, respondió una voz joven. ¿Estás bien? Perfectamente, Andrés, dije. Sin apartar la mirada de mi hijo, todo salió como habíamos planeado. Otra voz sonó al fondo, dulce pero firme. ¿Sergio te ha hecho daño?, preguntó Clara. Sí, respondí con serenidad. Me rompió la nariz. Pero no os preocupéis. Los abogados ya tienen todas las pruebas. Por primera vez en años, sentí que la justicia caminaba conmigo. Papá, dijo Andrés entonces. Por primera vez en toda la conversación, se dirigió directamente a Sergio. Sergio se quedó rígido, mirando el teléfono como si se tratara de un juicio final. Queremos que lo sepas, continuó Andrés. La abuela nos contó todo. Los videos, el contratista, el accidente planeado. Es repugnante. ¿Cómo pudiste siquiera pensarlo?, añadió Clara, con la voz quebrada por el dolor y no por el miedo. Laura se abalanzó y arrebató el teléfono. No entendéis nada, soltó con desesperación. Sois solo unos críos. Vuestro padre os quiere. La respuesta de Andrés llegó limpia, afilada, sin gritar. Si nos quisiera, no nos habría abandonado. Y si quisiera a la abuela, no habría intentado hacerle daño por dinero. Silencio. Pesado. Definitivo. Además, añadió Clara, con una calma que parecía heredada de mi alma. Ya no somos niños. Sabemos reconocer quién es quién. Laura dejó caer el teléfono, incapaz de sostenerlo. Lo recogí con cuidado. André, Clara dije, ¿por qué no le contáis a vuestro padre la sorpresa? Claro, respondió Andrés, y pude oír su sonrisa. Papá dijo, espero que no tengas planes este fin de semana. ¿Por qué?, murmuró Sergio, casi sin voz. Porque nos vamos a vivir con la abuela, intervino Clara, entusiasmada. Ella nos está nombrando herederos. Mamá, María, ya firmó los documentos. Viviremos allí mientras estudiamos. Y yo, continuó Andrés, ya envié mi solicitud para estudiar Derecho en Zaragoza. Quiero especializarme en protección de mayores. Mi primer caso será asegurar que personas como vosotros no vuelvan a hacer daño a nadie. Sergio se desplomó en la silla, sin argumentos. Sin máscara. Nos vemos el viernes, abuela, dijeron ambos al unísono. Os quiero, respondí. Fueron las primeras palabras verdaderas que pronuncié esa noche. Colgué el teléfono y observé a Sergio y Laura. Parecían dos náufragos contemplando el barco que acaba de alejarse sin ellos. Ahora, dije, volviendo a mi escritorio, hablemos de lo que va a pasar con vosotros. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía sentirse en el aire. No solo habían perdido cualquier posibilidad de heredar, sino que habían sido derrotados por los mismos hijos a los que abandonaron. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, los rosales que Manuel había plantado hace décadas seguían floreciendo, ajenos a todo. ¿Sabéis?, dije sin girarme. Durante años pensé que había fallado como madre, pero hoy entiendo que no fallé criando a un hijo. Fallé en no reconocer quién era. Respiré hondo. Por primera vez, dejé de culparme. Te di demasiadas oportunidades. Sergio, continué con calma. Hice demasiadas excusas. Cerré los ojos ante demasiadas señales. Sergio finalmente habló, con una voz rota. Mamá, aún podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia familiar, hablarlo, empezar de cero. Me toqué la nariz inflamada, aún dolorida. ¿Terapia familiar?, repetí lentamente. Sergio, hace menos de una hora me rompiste la nariz en mi propia mesa. Y hace una semana estabas hablando con un delincuente de cómo fingir mi muerte. No existe terapia para eso. Laura, que llevaba un rato callada, estalló. Esto es una locura, gritó. Esos críos van a destruir todo por lo que hemos trabajado. La miré con incredulidad. ¿Por lo que habéis trabajado?, pregunté con una sonrisa amarga. Laura, tu trabajo durante 5 años ha sido manipular a mi hijo y planear cómo quedarse con lo que no te pertenece. Eso no es trabajo. Es parasitismo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. De rabia. No tienes derecho, escupió. Sergio es tu hijo. Yo soy tu familia. Esos dos son apenas unos extraños. Esos extraños, respondí, me llaman cada domingo. Me envían cartas en mi cumpleaños. Andrés me ayudó a reparar la valla del jardín. Clara me enseñó a usar el móvil nuevo. Vosotros solo venís cuando necesitáis dinero o cuando planeáis mi muerte. Fui a mi escritorio y tomé una carpeta marcada Consecuencias legales. Ahora, hablemos de vuestro futuro inmediato. Abrí el primer documento. Orden de alejamiento. Entra en vigor mañana. No podéis acercaros a menos de 500 metros de esta casa ni de mí. Sergio se levantó bruscamente, derribando una silla. No puedes hacer eso. Ya está hecho, respondí, sin levantar la voz. Abrí el segundo documento. ¿Y esto? Esto es solo el comienzo. Demanda civil por conspiración, continué, pasando la página. Intento de homicidio y violencia doméstica contra una persona mayor. Laura palideció tanto que parecía hecha de cera. Tercer documento, seguí, sin prisa, copias de todas las pruebas enviadas a Hacienda. Vuestros fraudes fiscales, las tarjetas obtenidas con identidades falsas, los pagos no declarados. Sergio tragó saliva, incapaz de sostenerme la mirada. Mamá, por favor, suplicó. Podemos devolverte el dinero. Te lo prometo, todo. Cuarto documento, lo interrumpí sin titubear. Saqué una carta con membrete oficial. Notificación enviada a tus clientes. Ya he hablado personalmente con 3 de los más relevantes. Ninguno planea seguir contratando a alguien que intentó matar a su propia madre por dinero. Laura se derrumbó en una silla y empezó a llorar. Pero no había dolor en ese llanto, solo pánico. Sergio dio un paso hacia mí, pero levanté la mano. Ni un paso más. Se detuvo. Mamá, somos familia, dijo, extendiendo los brazos como quien se aferra a la última tabla antes del naufragio. Tiene que haber una manera de arreglar esto sin destruir nuestras vidas. Familia, repetí, saboreando la palabra como si fuera metal oxidado. Cuando planeasteis mi muerte, ¿pensasteis en la familia? Cuando robasteis mis documentos bancarios, cuando me golpeaste en esta misma mesa. No respondió. No podía. La familia, continué. Suave pero firme son Andrés y Clara, que me llaman para contarme cómo les va el día. Es María, que me manda fotos de los conciertos y los partidos. La familia son las personas que se preocupan por ti sin esperar nada a cambio. Me dirigí hacia la puerta del estudio. Antes de salir, me volví hacia ellos. Vosotros sois criminales que comparten mi sangre. Eso es todo. Sergio dio otro paso, desesperado. ¿Y si cambiamos? ¿Si nos alejamos? ¿Si nunca volvemos a molestarte? Reí. Una risa seca, sin rastro de calor. Hace 5 años prometiste devolverme el dinero. Hace 3 prometiste estar para tus hijos en Navidad. Hace 6 meses juraste que nunca intentarías hacerte con esta casa. Tus promesas pesan menos que el aire. En ese instante, sonó el timbre de la entrada. Sonreí despacio. Perfecto. Debe ser el agente Morales. Lo llamé justo después de que me golpearas. Sergio se quedó petrificado. Y también he contratado seguridad privada. Patrullarán la casa día y noche, hasta que Andrés y Clara se muden conmigo. El timbre volvió a sonar, insistente. Os sugiero que cooperéis, dije, caminando hacia el pasillo. Resistirse solo empeorará las cosas. Abrí la puerta, y la justicia, por fin, entró en mi casa. El agente Morales, un hombre de mediana edad, se quitó el gorro al entrar en la casa, en señal de respeto. Señora Martínez, recibimos su llamada por una agresión doméstica. Sí, respondí, tocando mi nariz aún hinchada. Mi hijo me golpeó cuando me negué a darle dinero. Todo está grabado en video. El agente frunció el ceño con seriedad. La violencia contra personas mayores tiene prioridad absoluta. ¿Dónde están los agresores? En mi estudio, respondí, guiándolos por el pasillo. También tengo pruebas de conspiración e intento de homicidio y fraude. Mientras avanzábamos, se escuchaban los susurros nerviosos desde el estudio. Sergio y Laura discutían, intentando improvisar una historia a toda prisa. Cuando abrimos la puerta, se quedaron inmóviles. Oficiales,
dijo Sergio con una sonrisa falsa. Esto es, un malentendido. Pero la mirada del agente Morales fue suficiente para dejar claro que la justicia había entrado en la casa. «¿Algún malentendido, señor?», empezó Sergio. Sergio Martínez interrumpió el oficial. «Queda detenido por agresión agravada contra una persona mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó, mientras le colocaban las esposas. El agente más joven se acercó a Laura, que estaba paralizada. «Señora, debe acompañarnos. Hay cargos por conspiración y allanamiento de morada». Laura rompió a llorar, pero esta vez no era teatro. Era pánico puro. «Esto es una trampa», gritó. «Ella nos tendió una trampa». «Grabar un delito en su propia casa no es una trampa», respondió el agente Morales con calma. «Es evidencia». Los observé mientras los escoltaban hacia la salida. Sergio se giró una última vez. Sus ojos estaban vacíos. «Mamá, por favor, no hagas esto». Lo miré, grabando cada detalle de ese momento, como quien cierra un libro para siempre. «Sergio», dije con voz tranquila, «tú ya hiciste esto. Yo solo estoy mostrando las consecuencias». Desde la ventana del recibidor vi las luces azules alejándose por el camino. 2 coches patrulla. 2 vidas que habían elegido su destino. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto. Un silencio libre. Respiré hondo. Y marqué un número que ya conocía de memoria. «André, sois la abuela». «¿Ha terminado?», preguntó él, con una madurez que me rompió y me sanó al mismo tiempo. «Sí, cariño. Todo terminó. Tu padre y Laura están detenidos». «¿Estás bien?», preguntó Clara, al fondo. Solo un poco magullada sonreí. «Pero estoy en paz». «¿Necesitas que vayamos esta noche?», insistió ella. Miré la casa. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba sola. «No, mis amores», respondí. «Venid mañana. Esta casa vuelve a ser hogar». «No, tesoro», respondí con suavidad. «Pero id preparando vuestras cosas. Vuestra casa os espera». Colgué y me quedé quieta, mirando el salón iluminado por la lámpara del techo. Por primera vez en muchos años, mi hogar volvía a ser mío. Un lugar donde el silencio ya no dolía. 6 meses después, me despertó un sonido que había llegado a olvidar. Risas, voces jóvenes, cálidas, llenas de vida. Por un segundo creí estar soñando. Pero no. Era Andrés discutiendo algo con Clara mientras preparaban el desayuno. Me incorporé despacio a los 68 años. Las mañanas exigen paciencia. Me puse la bata que Manuel me regaló en nuestro último aniversario y bajé las escaleras. El aroma a café recién hecho, pan tostado y huevos me envolvió como un abrazo. «Buenos días, abuela», dijeron los dos al mismo tiempo. Los besé en la frente, conteniendo lágrimas que ya conocían el camino. «Buenos días, mis amores». El sol entraba por la ventana, bañando la mesa con una luz cálida. La casa respiraba de nuevo, y yo con ella. Cogí una taza y me serví café. Andrés siempre lo preparaba como lo hacía su abuelo, sin prisa, con dedicación, como un pequeño ritual de respeto. «Los vecinos, los Morales, han traído 3 caballos nuevos», comenté. «Ayer los vi en el prado». Andrés levantó la mirada de su portátil con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Recibí la respuesta de la Universidad de Salamanca», dijo, sosteniendo una carta doblada. Mi corazón dio un vuelco. Había trabajado duro, muy duro, desde aquella noche. «¿Y bien?», pregunté, aunque ya lo sabía por su mirada. «Aceptado», dijo, y su voz tembló un poco. «Con beca completa». Clara soltó una exclamación y lo abrazó entre risas. Yo me uní a ellos. Los lágrimas simplemente cayeron. «Estoy tan orgullosa de ti», susurré. Andrés me apretó la mano con fuerza. «Nada de esto habría sido posible sin ti, abuela. Esta casa nos devolvió la vida». Tenía razón. La casa que querían arrebatarme había salvado lo que de verdad importaba. Respiré hondo y miré a Clara. «¿Y tus audiciones para la orquesta juvenil?». Sus ojos brillaron como el cristal. «La próxima semana. Mi profesora dice que tengo posibilidades. Si entro, viajaremos por Europa este verano». Sonreí despacio. «Entrarás. Y estaré en primera fila, como siempre». Clara rió y volvió a la sartén.
Andrés siguió revisando su carta. Y yo, apoyada en el marco de la puerta, entendí algo con una claridad luminosa. La justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de pan tostado, café caliente y una mesa llena. Desayunamos juntos. Era nuestra rutina desde que Andrés y Clara se habían mudado conmigo a la casa. Durante años, aquella mesa había sido silenciosa, pesada, casi un espacio de eco. Ahora estaba llena de risas, de conversaciones superpuestas, de olor a café recién hecho y pan tostado, llena de vida. De pronto, Andrés bajó la voz. Ese tono que anuncia algo que pesa. Abuela dijo, sin levantar la mirada de su taza. Ayer recibimos noticias de papá. Mi mano se detuvo a medio camino con el tenedor. El nombre de Sergio no había sido frecuente en nuestra casa estos meses. No por prohibición, sino por sanación. ¿Qué noticias?, pregunté lentamente. Clara fue quien respondió. Mamá nos llamó. Papá se declaró culpable. Asentí despacio. Sentí algo extraño. No alegría, pero tampoco dolor. Algo quieto, definitivo. Como cuando una puerta se cierra suavemente. También Laura añadió Andrés. Los abogados les dijeron que un juicio solo empeoraría todo, continuó Clara. Papá cumplirá 2 años de prisión y 5 de libertad condicional. Laura tendrá 18 meses y 3 años de vigilancia. Andrés tomó aire. Y deberán devolverte todo lo que te quitaron, con intereses. Me quedé en silencio. Miré a mis nietos. 2 jóvenes que habían visto la oscuridad y eligieron la luz. 2 jóvenes que habían sido heridos y aún así crecían hacia la virtud. ¿Cómo os sentís con eso?, pregunté. Se miraron. Esa mirada silenciosa que solo los hermanos entienden. Tristes, respondió Andrés al fin, pero no sorprendidos. Y, sinceramente, aliviados. Clara asintió, con esa madurez que la vida le dio antes de tiempo. Es como si, por fin, pudiéramos dejar de esperar que cambie. Ya no tenemos que preguntarnos si va a llamarnos o recordarnos. Ahora sabemos que no lo hará. Sus palabras me atravesaron, pero no como una herida, sino como una verdad que se acomoda en el pecho. ¿Y estáis bien con eso?, insistí, porque soy abuela, y preguntar 2 veces es amar. Clara sonrió, una sonrisa tranquila. Tenemos una casa donde se nos quiere, una abuela que cree en nosotros, y un futuro que podemos construir. Andrés se rió con un destello travieso en los ojos. Y además dijo, cuando me gradúe, mi primer caso será asegurarme de que papá cumpla hasta el último día de su libertad condicional. No pude evitar soltar una carcajada suave. ¿Ya estás planeando tu carrera legal, eh? Claro, respondió. Quiero especializarme en derecho de mayores y en protección contra el abuso familiar. Hay demasiadas personas como tú, abuela, que son traicionadas por quienes deberían cuidarlas. Alguien tiene que defenderlas. Mi corazón se ensanchó. Y supe que Manuel, desde donde esté, sonreía también. Venid conmigo, dije, levantándome con calma. Los guié hasta mi estudio, ese mismo lugar donde, meses atrás, había enfrentado la oscuridad. Ahora el aire era diferente, tranquilo, limpio, pleno. Abrí la caja fuerte y saqué 2 sobres, envejecidos en los bordes por el tiempo. Vuestro abuelo Manuel dejó algo para vosotros, expliqué mientras se los entregaba. Andrés abrió el suyo primero. Sus ojos se agrandaron, brillando como cuando era niño. Abuela, es un fondo universitario de 50.000 euros. Asentí, conteniendo la emoción. Tu abuelo comenzó a ahorrar el día que naciste. Quería que estudiaras lo que te hiciera libre. Clara abrió el suyo con manos temblorosas. Dentro había la misma cantidad, junto a una nota escrita en la letra suave de Manuel, para la música, para los viajes, para la vida. Clara me miró, y luego corrieron ambos hacia mí, abrazándome con tanta fuerza que apenas pude respirar. 3 generaciones, unidas no por la sangre que hiere, sino por la lealtad, la ternura y la reconstrucción. Esa tarde, mientras Andrés repasaba sus ensayos para la facultad y Clara practicaba su violín en el salón, salí al porche con una taza de té caliente entre las manos. Los rosales que Manuel había plantado hacía más de 20 años brillaban bajo la luz dorada. Ese año,
Habían florecido como nunca, como si la alegría hubiera vuelto a llamar a la puerta. Mi teléfono sonó. En la pantalla apareció Carmen, mi hermana. «Hola», María, dije sonriendo. «Elena, acabo de leer tu carta sobre la beca de Andrés», respondió con voz cálida. «Qué orgullo, hermana». Durante estos meses, María había sido mi confidente. La voz que me sostuvo cuando dudé, cuando el mundo se tambaleó. «Gracias», respondí. «Tener a los niños aquí me ha devuelto el aire. La casa vuelve a vivir». María guardó silencio unos segundos antes de preguntar. «¿Y tú? ¿Cómo estás de verdad?» Miré los rosales. Respiré hondo. Ha sido una montaña rusa. Hay días en los que me siento llena, viendo a Andrés y a Clara recuperarse, reír, soñar, pero también hay momentos en los que echo de menos a Sergio. Mi voz se volvió más suave. No ha muerto, pero lo perdí igual. Y aún así, le quiero. Pero ya no me culpo por lo que hizo. La melodía de Clara se filtró desde la ventana abierta, dulce, ligera, como un hilo de paz. «Tienes razón», dijo María con ternura. «A veces perder también es salvarse». Y supe que lo entendía, que por fin yo también lo entendía. «¿Te mereces esta paz, hermana?», había preguntado María antes de colgar. Su voz seguía resonando en mí mientras me quedaba sentada en el porche, observando cómo el sol se hundía tras los campos, tiñendo de oro las últimas nubes de la tarde. El viento traía olor a tierra húmeda. La luz se apagaba lentamente, como si el día cerrara los ojos con suavidad. Andrés salió al patio para buscarme. «Abuela, la cena está lista», dijo con su sonrisa tranquila. Entramos juntos, y en ese gesto pequeño comprendí algo profundo. Aquella casa, que durante tantos años había sido sinónimo de soledad, había vuelto a respirar. Durante la cena, Clara habló de un concierto benéfico que quería organizar para el refugio de animales de Zaragoza. Sus ojos brillaban como cuando toca su violín. «Podríamos hacerlo al aire libre», decía. «Aquí en el jardín. La acústica con los rosales sería preciosa». Andrés, entusiasmado, compartió que había enviado la solicitud para una prácticas en la Fiscalía Provincial. «Quiero empezar a ver cómo funciona la justicia desde dentro», dijo mientras partía el pan. «Quiero aprender a defender a quienes nadie protege». Los observé y entendí que no solo había recuperado una familia, habíamos construido un legado. Cuando se fueron a dormir, me quedé sola en el salón. La chimenea ardía, suave, cálida. El silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de presencia. Abrí el aparador y tomé el álbum de fotos. Aquel mismo álbum que había sostenido el día en que descubrí toda la verdad sobre Sergio y Laura. Pero ahora no lo abrí con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por Manuel, que tuvo la previsión de crear el fideicomiso que protegió esta tierra. Gratitud por María, mi hermana, mi faro constante. Gratitud por la madre de mis nietos, que les enseñó amor incluso en la tormenta. Y sí, incluso gratitud por Sergio y Laura, porque su traición me obligó a despertar. Si ellos no hubieran mostrado su verdadera naturaleza, yo habría seguido intentando justificar el daño, siguiendo presa de una culpa que nunca me perteneció. Subí las escaleras despacio. La puerta de la habitación de Andrés estaba entreabierta. Escribía concentrado, el ceño fruncido igual que su abuelo cuando resolvía algo difícil. La habitación de Clara estaba iluminada solo por la luz de la luna. Su violín reposaba junto a la ventana, como un pájaro descansando antes del canto. Me detuve allí, en ese pasillo que fue testigo de mi soledad, ahora lleno de futuro. Entré en mi dormitorio. Miré por la ventana. Los rosales se mecían despacio bajo la brisa de primavera. Respiré. Por primera vez en muchos años, estaba en paz. Me acosté y cerré los ojos con una sonrisa serena. Comprendí algo. El terreno, el dinero, los papeles, nada de eso importaba. Lo único que importa es esto. No me despertaría sola. Queridos amigos que me están escuchando, si esta historia ha tocado vuestro corazón, os invito a dejarme un mensaje en los comentarios. A mi edad he aprendido algo importante. Jamás es tarde para proteger tu dignidad. El amor verdadero no exige dolor, no pide que nos callemos, ni nos obliga a soportar lo injusto. Si alguna vez sentís que vuestra voz se apaga, recordad lo que yo aprendí demasiado tarde. El respeto no se pide,
se sostiene con firmeza. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.